En esta hermosa tarde, Padre Celestial, te pedimos, guíanos. Guíanos para entender tu palabra, todo lo que en ella nos dices, para hacer la vida. Gracias te damos por este privilegio. Y así vamos a iniciar la reflexión de la parashá número 8, Vayeslech, que tiene una gematría de 357. 357, que si la reducimos a gematría Catán, nos da el número 12, y el número 12 se refiere a gobierno, a autoridad, y justamente es lo que el Eterno en esta parashá le va a dar a Jacob y a todos nosotros a través de él, al ser nombrado Israel, su pueblo amado, el que tiene autoridad sobre todas las naciones, el que gobierna espiritualmente todas las naciones, aun cuando ellas se resisten a aceptarlo. Sabemos que la luz del mundo y el mundo gira y sigue su ritmo de vida gracias a nuestro pueblo Israel, gracias al amado Elohim de Israel. Y bueno, iniciamos esta parashá justo en el punto en donde nos quedamos la parashá pasada, en la que Jacob salía de la casa de Labán con sus esposas, sus hijos, su ganado, y se encontró que lo salían a recibir Malachim, y ahí él puso por nombre ese lugar, lo llamó Mehanaim, que significa dos campamentos. El campamento material, representado por él y su familia, el campamento espiritual, representado por los Malachim. Y es ahí donde se inicia el viaje de regreso a casa para enfrentarse a su hermano Esaf. Jacob en estos momentos está verdaderamente atemorizado. Y así le ruega a Adonai que lo ayude, que él que le prometió llevarlo con Labán, cuidarlo, guardarlo, proveerlo, que nada le faltara y asimismo retornarlo a su casa. Él le recuerda esas promesas en su oración y le pide que lo ayude, porque tiene miedo de enfrentar a su hermano Esaf. En esta oración podemos ver tres aspectos muy importantes que debemos aplicar a nuestra vida cuando nosotros también oremos por alguna necesidad, y que es, en primer lugar, recordar al Eterno todas sus promesas. No es que lo queramos chantajear, ni mucho menos, sino que a Él le gusta que recordemos sus promesas, porque eso quiere decir que las tenemos presentes, que estudiamos, que leemos su palabra y estamos conscientes de las bendiciones que Él nos da. En segundo lugar, lo debemos hacer con humildad, porque en estos momentos Jacob y nosotros también debemos estar conscientes de que todo lo que somos, de que todo lo que tenemos, solamente se lo debemos a Él. No es por nuestros méritos, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia, que nos da todo lo que necesitamos y aún más. Y en tercer lugar, la oración debe de ser sincera, con honestidad. Y en este caso, Jacob menciona que tiene miedo, mucho miedo de enfrentarse a su hermano Esaf. Este es el tipo de oración al que debemos también nosotros recurrir, ¿sí? Confesar abiertamente a nuestro Padre Celestial todo lo que estamos sintiendo, cómo nos sentimos a veces incapaces, limitados, pues sí, preocupados por tantas cosas que no podemos resolver, presionados por todo ello, y nosotros debemos de exponer en nuestra oración todas esas cosas. Nuestro Padre Celestial lo sabe, pero quiere que salgan de nuestra boca, porque con ello nosotros mostramos conciencia
de lo que somos, de cómo es Él, lo que nos ha prometido, cómo somos, lo que esperamos de Él, nuestra emuná en Él, y pues expresar todas nuestras necesidades que más que nadie Él ya conoce. Y bien, pues entonces, al ver toda esta situación, entonces se prepara Jacob en primer lugar con la oración, después dispone a hacer regalos a Esab para congraciarse con él, y aún así se prepara para la guerra. ¿Cómo es esto? Pues envía mensajeros a Esab, porque justamente el título de nuestra parasá, Vayislach, significa eso, y envía mensajeros a Esab, esos mensajeros celestiales, acompañados por ciertos siervos que él llevaba también ahí acompañándolo, y envía una multitud de animales como regalo para Esab. Entonces, cuando retornan estos mensajeros, le avisan a Jacob que realmente Esab viene a su encuentro y que viene con 400 guerreros, hombres armados, pues muy feroces. Entonces, pues aumenta el temor de Jacob. ¿Y qué es lo que hace? Pues espera que llegue la noche, y una vez ya oscureciendo, y nos imaginamos ahorita el ambiente de esa época, no había ninguna luz. Sabemos que en campo abierto no se ve absolutamente nada. Y Jacob entonces divide su campamento en dos, porque piensa, si Esab nos alcanza y quiere destruirnos, por lo menos uno de los campamentos que sean salvos. Entonces los divide en dos, y esto nos muestra la primera vez que el pueblo de Israel se divide. Ahora sabemos que se dividió el reino del norte, el reino del sur, y que el reino del norte fuimos esparcidos, el reino del sur se quedó allá en Jerusalén, y es la tribu de Judá con la de Benjamín. Entonces Jacob acompaña a sus esposas, a sus mujeres, a todos sus acompañantes y a sus hijos, y los hace cruzar el arroyo de Yabó de noche para que empiecen a caminar y se pongan a salvo. Y la palabra nos dice, y él se queda solo. ¿Por qué se queda solo? Porque no los acompaña. Hay muchas versiones que dice que sí los hizo cruzar y se regresó porque algo olvidó, pero aquí, al leer el principio de esta parasha y al ver cómo oró ante el Eterno, lo único que podemos ver es que tenía muchísimo miedo de enfrentar a Esab, de tal manera que quizá por su mente atravesó la idea de pues que se adelanten los dos campamentos y él quedarse ahí, regresar. Yo creo que en esos momentos era una lucha mental la que enfrentaba muy grande, porque por un lado, atrás quedaba Labán, con quien no la pasó bien, y por delante estaba Esab. Entonces él tenía que decidir, tomar en esos momentos una decisión a dónde ir. Y pues obviamente la decisión correcta era enfrentar a Esab para poder regresar a su casa, a la tierra prometida, y vivir ahí con sus familias, con sus esposas, con sus hijos. Pero durante este tiempo de duda, de esa gran lucha mental que enfrentó Jacob, así como las luchas que todos nosotros tenemos constantemente al no saber qué decisión tomar ante una situación que nos está haciendo gravosa, fue cuando entonces aparece un ser, un malaj. La escritura dice que también un hombre, a veces lo llama hombre, a veces malaj, y se nos dice que es el malaj de Esa, el ángel protector de Esa, y enfrenta una lucha con Jacob. Pero recordemos que Jacob es una persona demasiado fuerte. En estos momentos se encuentra con una edad de 97 años,
pero a los 70 años fue capaz de hacer rodar una piedra que tapaba el pozo donde encontró a Rachel, y esa piedra solamente la podían hacer rodar 12 hombres, y él solo lo pudo hacer. Entonces, tanto física como mental y espiritualmente era una persona muy fuerte, y él lo sabía y se confió a esa fuerza, de tal manera que cuando enfrenta a este Malak, no es una lucha a golpes, no es una lucha de resistencia, ¿sí? El Malak presionaba hacia un lado y Jacob no se dejaba vencer, sino permanecían casi inmóviles, de cada uno de ellos dando esa fuerza para no moverse del lugar, para no dejarse vencer ni uno ni el otro. Entonces hay muchas versiones respecto a este episodio de la escritura, y realmente por lo que el pretexto, el contexto de la escritura, nosotros podemos ver que ciertamente cuando nos dice que era el ángel de Sab, recordemos que ellos son gemelos. Entonces, pues el ángel de Sab, nosotros sabemos que Sab era el representante fiel del Yetzer Hará, la inclinación al mal, mientras que Jacob era la inclinación al bien. Entonces, el hecho de luchar con el ángel de Sab era justamente luchar contra el Yetzer Hará. El Yetzer Hará que también estaba en Jacob, así como está en todos nosotros. Recordemos que es la lucha que nosotros enfrentamos diariamente, constantemente, es entre el bien y el mal. Y esto estaba sucediendo con Jacob. Pero Jacob confiaba en sus propias fuerzas. Y el ángel lo que tenía que hacer era precisamente hacerle ver que en sus fuerzas no era nadie. Tenía que quebrantarlo, tenía que romper esa condición de fuerza para que él pudiera confiar y reconocer quién era realmente delante de Elohim. Fue así que entonces ninguno de los dos vencía, y el Malach, al ver que no lo podía vencer, tocó su muslo y se lo dislocó. ¿Por qué tocó el muslo? Porque justamente el muslo, la coyuntura con la pelvis, es la parte más fuerte de nuestro cuerpo. Y ahí se trataba de debilitar a Jacob, de hacerlo sentir sin fuerzas para que se derrotara ante Elohim y reconociera que todo lo que era, todo lo que hacía y todo lo que iba a hacer, tenía que hacer con plena emuná en Elohim. Y así fue como Jacob empezó a llorar amargamente por el dolor y porque reconoció todo lo que Elohim en esos momentos quería que reconociera. Entonces, el Malach le dice que lo suelte, que porque ya va a amanecer y se tiene que ir. Y Jacob, llorando, le dice que no lo va a soltar. No te soltaré hasta que no me bendigas, hasta que no le dé una bendición, porque sabía que la necesitaba. Entonces el Malach le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob le contesta, Jacob, pero con sus palabras mentalmente reconocía perfectamente que era un engañador, que engañó a su padre, que le arrebató la primogenitura a Esab, que engañó aún a Labán, aunque también él fue engañado por él. Y entonces el Malach le contesta, ya no más será tu nombre Jacob, de ahora en adelante te llamarás Israel, porque has luchado con los hombres y con Elohim hasta la victoria. Y ahí es donde nosotros debemos de hacer un alto y recapacitar quién en realidad era este Malach. Ya no los han puesto como un representante del Yetzer Hará, que era pues sinónimo de Esab, y que Jacob tenía que luchar justamente para doblegarse ante el Eterno y vencer su Yetzer Hará, ese Yetzer Hará que lo hacía tener miedo, que lo hacía retardar la reconciliación
con Esab y que lo hacía dudar de la vida que en adelante iba a tener. Entonces, aquí es importante que la palabra lucha o luchar en hebreo es sarar, que es una raíz de donde también se origina el nombre de Israel. Y que así al vencer Jacob recibió el nombre de Israel y nosotros como descendientes de él, como pueblo de Israel, tenemos también que vencer nuestra inclinación al mal, de quebrantarnos, rompernos delante de Adonai y reconocer que Él es el único que puede hacer de nosotros lo que en su voluntad haya determinado que seamos, que no es por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos que vamos a conseguir nada, sino que cuando nos abandonamos a Él, reconocemos que Él es en nuestra vida el que manda, el que gobierna, el que tiene control de todo, es cuando verdaderamente las cosas empiezan a cambiar y a tener un rumbo promisorio para todos, ¿sí? Y bueno, repito, es cuestionable todavía acerca de este Malak, porque realmente ¿quién era? ¿Quién era? ¿Era un enviado del Eterno o era Yeshua mismo? De primera instancia pensamos que era un enviado del Eterno, pero sabemos también que nadie puede cambiarle el nombre a nadie, sino el mismo Eterno. Y en estos momentos ese Malak cambió el nombre de Jacob por Israel. Entonces la palabra no nos explica más, los sabios tampoco nos dicen mucho de las reflexiones que hacen, pero ahí queda en nosotros el pensar o creer, pues conforme el Rúa Hakodes nos muestre. Pero sí estar conscientes de que un nombre nadie lo cambia, solamente el Eterno, sobre todo en el terreno espiritual. Y bueno, es así como entonces Jacob sale de ahí usando un bastón. Un bastón es un símbolo de que se necesita una ayuda externa para poder caminar. Y esa ayuda externa nosotros sabemos que es el Ruach HaKodesh que nos guía, que nos aconseja. Sale cojeando entonces Jacob y se reúne con su familia para ir al encuentro de Esab. Ya que se acercan, pues empieza a presentarse primero Lía con sus hijos, después Rachel con sus hijos, y al final Jacob, al irse acercando a Esab, dice que se inclina 7 veces en actitud humilde y respetuosa ante él, y Esab corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Aquí es importante este punto porque la palabra beso en hebreo es vayizhau, y esa palabra en el original hebreo tiene un puntito arriba de cada letra, de tal manera que las reglas del hebreo dicen que cuando hay puntos sobre las letras de una palabra, quiere decir que hay un significado especial para esa palabra. Y en este caso, beso puede ser algo que pudo haberse dado con amor, con compasión por parte de Sab hacia su hermano, o con falsedad e hipocresía, porque incluso algunos de los midrashim dicen que cuando Esab se acercó a abrazar a Jacob, le mordió el cuello, porque era también mucha la ira que tenía contra él. Recordemos que había jurado matarlo. Sin embargo, se separan, lloran, y al alzar sus ojos, Esab le pregunta a Jacob, ¿quiénes son todos esos? Y él le dice humildemente que son las mujeres y los hijos que Adonai, el Elohim de su padre, le dio allá en la tierra con Labán. Entonces, esa quiere rechazar la ofrenda de esos animales, esos regalos que Jacob preparó para reconciliarse con él, pero Jacob insiste en que no, que los acepte como un presente, manifestando la gratitud que tiene hacia él y el reconocerlo
pues como su hermano mayor, como alguien de su familia al que ama, a pesar de todo lo que hubo entre ellos. Entonces Esab le sugiere a Jacob que lo acompañen hasta su casa, pero Jacob le dice que no. Astutamente le dice, adelántate tú, yo te alcanzaré, porque en mi campamento vienen madres con sus hijos que caminan lentamente. Además, hay animales que están amamantando a sus crías y tampoco podemos ir muy rápido. Debemos tener momentos en que nos detengamos. Adelántate y te alcanzaremos. Esab le dice que le puede dejar de sus siervos para que lo acompañen, pero Jacob también se niega y le dice que no es necesario, que se adelante y él los alcanzará. Se va Esab y Jacob, en lugar de seguirlo, toma el camino hacia Sucot y llega a Sucot, ahí en donde él entabló la lucha con el Malak. Jacob le puso el nombre de Peniel, Peniel, que significa rostro, porque vio el rostro del Malak. Entonces, de Peniel a Sucot se dice que hay 5 kilómetros, no está muy lejos, entonces se dirige hacia allá y cuando llega a Sucot erige un altar al que le pone el Elohim de Israel, el poderoso de Israel, y va a comprar ese terreno ahí con los hijos de Hamor y paga el precio por esa parcela, 100 ovejas. Entonces la escritura hace hincapié en que esta es la segunda propiedad que se compra por el pueblo hebreo. La primera sabemos que fue la cueva de Macpelá y el terreno en donde estaba y que compró Abraham. Y en esta ocasión la compra Jacob a los hijos de Hamor. Y ahí en Shechem se dice que él se establece por 18 meses. 18 meses durante los cuales sucede algo pues muy malo, que es la violación de Dina, la hija de Jacob. Pero permítanme regresarme un poquito. Cuando Jacob presentó a su familia ante Esab, le contó todo lo que había pasado con Labán y cómo salió de ahí y todo, pero hizo hincapié en una palabra que en hebreo se llama karati, que viene de la raíz tarhat, que significa no asimilarse. No asimilarse quiere decir que aunque vivió con Labán, él obedeció todas las ordenanzas del Eterno, todos sus mandamientos, y no se asimiló a la idolatría de Labán. Bueno, entonces decíamos que en Sechem él está por 18 meses viviendo, pero en ese tiempo, ya que hacia al finalizar los 18 meses, Dina sale para conocer a las hijas del lugar. No sabemos, la escritura no nos explica bien cómo fue eso, si salió con o sin permiso de su familia. Se fue, que tanto anduvo ahí investigando con las hijas del lugar. Y aquí en algunos midrashim nos recuerdan que esa actitud la tenía también Lea, su madre. Por eso es que lloraba mucho, porque como estaba destinada a ser la esposa de Esab, al salir y andar por aquí y por allá, escuchaba los rumores de quién era Esab y a ella le dolía mucho, no quería tener por esposo a una persona como Esab y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces el Midrash nos dice que Dina tenía esa costumbre de andar también por ahí, hablando con la gente, enterándose de chismes y demás. Entonces en esa situación le encuentra Sichem, el hijo de Hamor, y se la lleva y la viola y dice la palabra que la ultraja, la ofende,
Y los midrashinos dice que no nada más la violó, sino que tuvo relaciones antinaturales con ella. Por eso es que se refiere a que la agredió, la ofendió. Sin embargo, nosotros sabemos que Dina no se va, sino se queda ahí con Sichem. Y ya cuando ellos van, Sichem y su padre va a pedir a Jacob el permiso para casarse con Dina, los hermanos que regresan del campo de pastorear se enteran de lo sucedido y entonces dicen que Dina no se puede casar con Sichem porque no es la costumbre de ellos. Según la Torah, pues tiene que, para que una pareja pueda vivir juntas, tiene que ser bajo la cupá, bajo el pacto que se realiza bajo la cupá. Entonces le dicen que no obstante pueden conceder que se case Dina con él, siempre y cuando se sometan a la Brit Milá, al ritual de la circuncisión, pues solamente así podían ser aceptos dentro del pueblo hebreo y que entonces ellos podrían dar a sus hijas para casarse con el pueblo de Hamor y al mismo tiempo podían tomar a las hijas de Hamor como esposas para ellos y los convencen y así es como ellos todos, toda la población, el rey y su hijo Sichem, se circuncidan. Y justamente cuando estaban en lo más doloroso de la circuncisión, Simeón y Leví van y los matan a todos y rescatan a Dina. Entonces, aquí es otra enseñanza muy grande la que nos da el Eterno, porque aunque la ira, la furia de ellos por lo ocurrido a Dina estaba justificada, no estaba justificado el hecho de que los mataran a todos. Eso fue una matanza horrenda porque corrió mucha sangre. Cuando el Eterno dice en su palabra, la venganza es mía, no se cansen de hacer el bien, devuelvan bien por mal. Entonces Simeón y Leví hicieron todo lo contrario y cuando llegaron con Dina ante su padre se molestó, se enojó muchísimo y dijo que él quería vivir con esa gente en paz y que ahora tenían que huir de ahí. Esta situación de Simeón y Leví, por haber tomado esa venganza que no les pertenecía, los hizo acreedores a que cuando fue distribuida la tierra con Yehoshua, cuando entraron a la tierra prometida, a ninguno de los dos se le dio propiedad, sino que a Simeón se le colocó entre la tribu de Rubén y a Leví entre el resto de las tribus, de tal manera que ellos no tenían un terreno propio. Y fue por esta situación, por haber vengado la violación de Dina. Y bueno, ante esta situación tuvieron que salir también de ahí, prácticamente huyendo, rumbo a Betel. En el camino hacia Betel muere Débora, la nodriza de Ribca, y es enterrada bajo una encina. Y también Jacob pide que todos se despojen de los aretes, de los anillos, de todas las vestimentas que quitaron al pueblo de Hamor, de Sichem, y los enterraron bajo un árbol y se tenían que purificar porque iban a Betel, un lugar consagrado, un lugar en donde sabemos que Jacob tuvo ese sueño con la escalera y que era pues la sombra profética de donde se iba a construir el Migdash. Entonces era un lugar sagrado, consagrado, desde que Yitzhak fue atado ahí para ser sacrificado. Y no podían entrar ellos con nada que representar idolatría. Es ahí cuando el Eterno nos recuerda también a todos nosotros que no debemos de meter a nuestros hogares nada que sea idolatría, ningún disco, ninguna película, ningún adorno, ninguna estampa en los vestidos, ni nada que tenga que ver con la idolatría, porque dice que será anatema o será maldición, ¿sí? De esa manera, entonces, Jacob hace que se entierre bajo un árbol todas esas pertenencias
y ya purificados puedan entrar a Betel. Y en el camino a Betel, ahí en Éfrata, a Rachel le vienen los dolores de parto y da a luz a Benjamín. Da a luz a Benjamín, pero ella está agonizando. Entonces, cuando nace Benjamín, ella le pone por nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza o hijo de mi aflicción. Y Jacob inmediatamente le cambia el nombre y dice, no, no será Benoni, sino Benjamín, hijo de mi derecha o hijo del sur. ¿Por qué? Porque allá en Israel no se toma como referencia el norte para señalar los 4 puntos cardinales de la Tierra, como acá en Occidente lo hacemos. Ahí se toma como referencia el oriente, quedando a su mano derecha, entonces el sur. Por eso es que se le puso a Benjamín, hijo de mi derecha o del sur. Y sabemos que se toma esta referencia porque ciertamente es por donde sale el sol. Y aquí se repite nuevamente la palabra del sol, porque el Malak le dijo a Jacob, suéltame porque ya va a salir el sol. Entonces aquí el sol se refiere a Yeshua, el sol de justicia. Entonces, así es como en Israel se toman los 4 puntos cardinales, tomando como referencia el oriente. Y bueno, entonces ahí en el camino a Éfrata entierran a Rachel, se llevan a Benjamín, siguen su camino. Cuando llegan a Betel, bueno, ahí establece un altar el Jacob, le pone por nombre Elohim de Israel. Sabíamos que ya había puesto por nombre al lugar Betel, ahí en la ciudad que era llamada Luz, que significa almendro, pero que sabemos que le dieron el nombre también de Luz porque había ciertas piedras que producían una luminosidad durante la noche. Y de ahí entonces continúan la vida ahí ahí en ese, al levantar el altar, se le aparece a Jacob el Eterno con el nombre del Shaddai. Lo bendice y entonces le dice, multiplícate y fructifícate. Y de esa manera, con esa bendición, prosigue su camino. Y pues ya no nos menciona más la palabra que más sigue, pero sabemos que a los 180 años de edad muere Yitzhak y que es enterrado o sepultado en la cueva de Macpelá por sus hijos, Jacob y Esab, de tal manera que nosotros sabemos que ahí ya pues ya vivían reconciliados juntos, pero que por el exceso de ganado que ambos tenían, tuvieron que separarse y entonces Esab se fue hacia Seir, mientras Jacob permaneció ahí en Berseba, cerca de Betel. De esta manera se habla de los 2 hermanos cuando permanecen aún juntos y después en la siguiente parashá vamos a ver ya y hablar de Jacob y de sus hijos. Pero esta parashá justamente termina con nombrando la descendencia de Esab. Nosotros no la vamos a nombrar porque de verdad en la palabra está escrito, pero es una dinastía o un linaje demasiado depravado, está lleno de incestos. Sabemos que el hijo de Esab, Elifaz, el primogénito, tuvo relaciones con la esposa de Esab, su madre, de tal manera que el hijo que engendró, pues era su hijo y a la vez era su hermano. Y así varios casos de incesto durante la genealogía de Esab. Y sabemos que de ahí viene también Amalek, viene Hamás, vienen muchos seres que si nosotros leemos toda la genealogía en la última parte de la parashá, la parte final de la sexta y toda la séptima liyá, nos podemos dar cuenta
de todo lo sucio que fue la progenie de Esaf. Uno de ellos, Aná, fue el que cuidaba los burros, los caballos de su padre, y se le ocurrió hacer la mezcla de los asnos con las yeguas, y de ahí salió la mula o los mulos, que en hebreo su nombre es Yemin, que significa fuente caliente. Entonces sabemos que la palabra prohíbe hacer mezclas, y este individuo pues se le ocurrió hacer esa mezcla de esos animales, dando como resultado las mulas que no pueden pues tampoco tener crías, pero que son más resistentes al trabajo pesado. Todo contra la voluntad del Eterno. Y prácticamente así es como termina esta parasha, en la cual nosotros, como aprendizaje, como conclusión, podemos ver toda la serie de emociones que se manejaron durante esta parasha. Sí, realmente que había miedos, había envidias, había engaños, había traiciones, habían asesinatos, habían violaciones, había todo este tipo de cosas depravadas que sucedieron en la genealogía de Sab, y todo ello sirve para que nosotros también reflexionemos. ¿Por qué no los menciona el Eterno? Porque existen, porque son reales. Pero ¿qué es lo que nosotros como seguidores de Él, como creyentes, tenemos que hacer? Justamente lo que hizo con Jacob cuando luchó con el Malak, justamente derrotarnos a nosotros mismos, vencer nuestro Yetzer Hará, y ahí quebrantados delante del Eterno, derrotados ante Él, porque es lo que tenemos que hacer, ponernos en sus manos y decirle, hágase tu voluntad. Caminar en esa emuná, que es la única manera de que las cosas salgan correctamente, como tienen que ser. Y bueno, respecto a lo que el Malak lastimó en el muslo a Jacob en esa lucha, es justamente la razón por la que los judíos no, no consumen en la carne el nervio ciático, cosa que se dice que no es no es obligatorio que los que creemos en Yeshua hagamos caso de ese mandamiento. Nervio ciático en hebreo se dice hidamash, y el judío no lo come, precisamente recordando que fue el punto fuerte que tocó el Malak para vencer el Yetzer Hará de Jacob, ¿sí? Y también se dice que que cuando Jacob salió, sabemos que salió cojeando, pero posteriormente ya no necesitó el bastón para apoyarse, lo conservó, recordando que siempre necesita de la ayuda de Elohim, porque por sus fuerzas nada es, pero recuperó perfectamente el movimiento, porque cuando salió de esa lucha, dice que salió el sol, y eso es un símbolo de resurrección. Y nosotros sabemos que cuando venga Yeshua, en la resurrección habrá cuerpos perfectos, y los que sean o seamos transformados, pues también tendremos un cuerpo perfecto en el que no habrá defectos, en el que no habrá enfermedad. Por eso es que anhelamos, ven Yeshua, ven pronto. Lo esperamos con ansia para poder vivir ese reinado milenial a su lado, en donde las cosas sean diferentes, y todo el dolor que se ha vivido durante tantos años, y tantos años en los que el pueblo de Israel ha sido oprimido y lastimado, pues ya van a quedar en el olvido. Gracias te damos, Rey, porque a través de tu palabra nos muestras tantas cosas, y solo te pedimos que como tu pueblo, como tus hijos, nos hagas tener esa humildad de reconocer que todo viene de ti,
y que nosotros debemos de reconocer quién eres, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Redentor y nuestro Consolador, y de tal manera dirigirnos a ti con humildad, expresarte todo lo que hay en nuestro corazón, todos esos miedos, todas esas angustias, todo lo que tenemos, Rey, para depositarlo en tus manos, así como dice tu palabra en el libro de Pedro, que arrojemos nuestra ansiedad sobre ti porque tú cuidas de nosotros. Así todo lo negativo, sacarlo de nosotros y ponerlo en tus manos para que tú nos ayudes a ser transformados. Gracias te damos, Rey, porque sabemos que tú lo harás. Nos tienes en este camino y también nos estás quebrantando de vez en vez para poder corregir todo lo que estemos haciendo mal. Y de esa manera se cumpla tu palabra que dice que la obra que tú empiezas la llevas de perfección en perfección hasta la venida de Yeshua Mashiach, en donde tendremos o alcanzaremos el grado, la medida de emuná de él. Gracias te damos por ello, Rey, en el bendito nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.